Muy buenos días, estimada Karen. Muchas gracias por acceder a este conversatorio eh, que estamos realizando de una manera un poco informal, por decirlo así, pero la intención de este trabajo, de esta conversación, es justamente tener unas perspectivas un poquito más amplias sobre el tema de los problemas educativos que afrontan las instituciones de educación regular y también las instituciones tal vez de educación especializada en cuanto a su gestión administrativa, en cuanto a su gestión académica, en cuanto a la gestión comunitaria. Y esto, la intención de este conversatorio es justamente dar estas perspectivas diferentes y compartirlas con los estudiantes que en estos momentos están planteando el desarrollo de líneas de trabajo investigativas para sus próximos semestres. Entonces, vamos a trabajar muy puntualmente desde un contexto micro, es decir, desde las instituciones educativas, desde la labor diaria, desde la labor anual que realizan las instituciones educativas como tal, y no nos vamos a desviar de ese contexto muy particular, ¿sí? Para presentarla a mi interlocutora, Karen Corral Llosa, licenciada en terapia ocupacional, magíster en educación especialidad psicodidáctica y tiene una maestría en desarrollo de la inteligencia. Ha sido directora en una institución educativa regular, ha sido terapista ocupacional en una institución educativa especializada y es docente y ha sido directora de la carrera de educación especial de la Universidad Laica de Faro, donde actualmente se desempeña como docente. Y su interés y su línea de trabajo académico es todo el ámbito de la inclusión educativa. Karen. Muchas gracias por la invitación. Espero que las cosas que podamos conversar hoy día sean de utilidad para los estudiantes en el inicio de su proceso de diseño de la investigación. Bien, gracias. Entonces, hablando un poco desde tu experiencia, desde lo que tú has hecho y lo que has logrado dentro de los cargos en los que te has desempeñado, eh, la pregunta esencial que vamos a responder en todos los aspectos es cuáles son los problemas más relevantes que enfrenta la educación, o en este caso en que enfrenta las instituciones educativas eh, en general, ¿no? Entonces, he dividido para este ejercicio, para este conversatorio, en gestión directiva, gestión académica y gestión comunitaria, entendiendo la parte directiva como los directores académicos, los vicerrectores, la labor que desempeñan, la gestión académica como aquella labor que realizan tanto a nivel directivo en cuestiones académicas, pero también puntualmente lo que realizan los docentes dentro del aula. Y como gestión comunitaria es todo lo que tiene que ver con la gestión de la comunidad educativa, padres de familia, personal administrativo, el trabajo que se realiza con la comunidad alrededor de las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera empezar contigo y vamos a hacerlo, no necesitamos hacerlo como en orden, sino ir conversando y a manera de conversatorio vamos a ir poniendo las principales ideas dentro de estos cuadritos. ¿Te parece? Listos. Para Muy bien. empezar, ¿cuál consideras tú que sería uno de los principales problemas que tienen las instituciones educativas en cuanto a inclusión? Bueno, si recordamos, la inclusión educativa habla de dimensiones, de 3 dimensiones, de las políticas inclusivas, la cultura inclusiva, las prácticas inclusivas, ¿verdad? Entonces, estas dimensiones nosotros no las podemos ir desligando. Siempre tendrían que estar como metidas en nuestra cabeza cuando estamos hablando de inclusión e ir luego colocando cualquiera de las gestiones que se realicen dentro de estos mismos parámetros de las dimensiones. Entonces, vamos a partir de la gestión directiva. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que demuestran que la inclusión educativa se favorece dentro de un medio en el que el profesor tiene una buena actitud con la situación, ¿verdad? Pero más allá de eso, si no tiene un buen liderazgo, si no hay un director o un vicerrector responsable que se encargue de
coordinar las acciones de los maestros, de un poco empujarlos y de favorecer la situación que ellos quieren hacer, pues no se puede hacer mucho. Siempre va a ser como la situación aislada que hace el maestro y no se va a desarrollar esto de la cultura inclusiva que nosotros queremos. Y eso va a partir definitivamente de un buen liderazgo de los directivos de la escuela. Incluso, recuerdo tanto que en un congreso de inclusión en el que vino alguien muy famoso, Mel Enskow, que es uno de los que hizo el índice de inclusión, pues cuando le pregunté sobre cuál era el mayor problema que él veía en las instituciones educativas respecto a la inclusión, pues él dijo, los directivos no colaboran, ¿no? A veces da la sensación de que los directivos están allá arriba, en algo así muy sentados en su trono, y el resto no le interesa. Entonces, es verdad que en algunas escuelas podría darse unas excepciones. Es más, las escuelas en las que han tenido unos directivos que son capaces de liderar adecuadamente, pues se han visto resultados. Y en las otras, en las que el directivo un poco deja a los docentes hacer las cosas como quieren, pues hay situaciones en las que sí se dan procesos de inclusión y otras en las que no hacemos nada. ¿Sí? Entonces partamos de eso, de cuán importante es que, por ejemplo, un directivo coordine hacer un PEI de la institución en el que la inclusión sea la columna vertebral. No algo que viene con parches o algo copiado de lo que el ministerio envía o de una escuela similar que te dice préstamelo y yo lo pongo, sino algo que se hace de verdad, algo que se hace en coordinación con todos y teniendo como mira el proceso de inclusión. Es más, si nosotros quisiéramos llegar a una escuela, ¿verdad? Y hacer esta transformación que todos soñamos, pues deberíamos partir, por ejemplo, de la aplicación del índice de inclusión para que todos hagamos una autoevaluación de la escuela y saber si somos inclusivos o no de manera general. Luego partiríamos de hacer la propuesta de cómo es la escuela ideal, qué es lo que todos soñamos, esa cosa que soñamos y que no decimos, ay, pero no se puede hacer porque no hay presupuesto, ay, pero no se puede hacer porque los padres dicen esto. No, partimos del sueño. Y luego, cuando ya tenemos el sueño bien planteado, vamos recortando las cosas que no se pueden hacer. Entonces, así podemos ir logrando tener una visión de inclusión por encima de cosas que son más de dinero o de actitud de otros, sino una propuesta como escuela. Es decir, la escuela se empodera de lo que quiere hacer, trabaja por la cultura inclusiva, pero deja esto que estamos hablando, que serían las políticas, bien establecidas para que de ahí se derive el resto. No sé si podemos pasar a la yo he puesto aquí dos puntos, pero creo que tal vez me está yendo uno más. De lo que has mencionado, falta de liderazgo con enfoque inclusivo y procesos de autoevaluación de la inclusión institucional. O sea, Sí. eso las dos cosas he mencionado, pero algo, al último que tú mencionaste también un tema de, bueno, aunque también eso vendría con el liderazgo, por ejemplo, tener las políticas claras, iba a decir las políticas claras de las instituciones en cuanto a inclusión, pero eso también tiene mucho que ver con el liderazgo, pero que sea un liderazgo, pongámosle como un liderazgo eh, bien profesional, formal, realmente, porque para saber Es eso, que si yo tengo un liderazgo con enfoque inclusivo, yo ya puedo irme dando cuenta, porque lo voy a percibir así, que mi escuela no está bajo el enfoque que yo quiero darle. ¿Ya? Y si hago como está bien allí, lo de los procesos de autoevaluación, una vez que yo tenga ese proceso de autoevaluación, puedo resolverlo y esa respuesta va a ser a partir de ese mismo proceso. Entonces, yo creo que están ligados también así. correcto. Entonces, seguimos con la gestión académica, La procesos de gestión aula. académica, sí, pues la gestión académica, si nosotros tuviéramos este ideal en el que tenemos un país que nos cobija, al que nos podemos prender, es como en un país, ¿verdad? Tienes la constitución y todo lo que tú haces está bajo esa ley. Entonces, en la escuela también, todo lo que yo haga como maestro dentro de mi aula debería estar bajo esa ley.
Pero la ley, bueno, la política va a depender de esto que ya hemos dicho de la dirección de la escuela, y generalmente está una cosa un poco como común, que no nos indica exactamente qué es lo que queremos, y si lo dice, no dice qué va a pasar si no lo cumplimos. Entonces, es como un poco ambigua, eso es. Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué encontramos dentro de la gestión académica? Primero, que si tenemos chicos con necesidades educativas especiales, no son detectados a tiempo. Eso creo que es una de los problemas mayores, ¿verdad? Tengo a un niño, le pasa algo raro, voy dejando pasar el tiempo hasta que me decido a avisar al DESE, que sería la entidad a la que le tengo que decir que algo está pasando con el niño. Entonces, me demoro en la detección. Luego lo otro es que en el DESE no siempre me dan la respuesta adecuada a los requerimientos que yo quiero, ¿verdad? Tengo a un niño con una necesidad educativa especial, aviso lo que está sucediendo, pero luego yo no sé qué hacer y del DESE tampoco me dicen qué hacer. Entonces, yo debería planificar junto con el DESE un documento individual de adaptaciones curriculares si fuera el caso. Debería ser esa planificación por unidades que yo hago o mi planificación curricular anual que debo tener, ¿verdad? La tengo que combinar con el hecho de que tengo un chico con necesidades educativas especiales. Y eso lo tengo que trabajar en conjunto con el DESE. Entonces, ese documento individual de adaptaciones curriculares, que sería el DIAC, no siempre aparece. Y no aparece, primero, porque es un poco engorroso. Eso no lo vamos a negar. Un poco engorroso y lento, sobre todo si no hay predisposición de las partes, ¿no? Si te lo hacen como una obligación. Si no has sentido, que era lo que decíamos antes con lo de la cultura inclusiva, no has sentido qué es lo que te falta por hacer. Entonces, es como, si yo veo al día como una obligación porque me lo van a venir a pedir y me lo van a exigir, entonces no veo que sea lo que yo debo hacer para dar solución a las necesidades que el niño puede presentar. Entonces, estoy en esa situación. Entonces, no tenemos muchas escuelas en las que no hay DIAC. Ahora mismo, esta mañana en la reunión hemos visto que hay escuelas que reconocen los niños con discapacidad que tienen y que no tienen ni la mitad de los DIAC para esos niños. Entonces, desde allí estamos partiendo de eso. Y luego lo otro es que el maestro ya tiene el DIAC, pero no sabe qué hacer con ese DIAC. ¿Cómo transformar eso que han puesto allí en algo que sea parte de la clase que él da? Las adaptaciones curriculares siempre van a estar, aunque suene contradictorio en la teoría, dentro de un diseño universal de aprendizaje. Es decir, que yo planifico mi clase pensando en todos y tengo a este chico con esta necesidad educativa en la que me han dicho que tengo que hacer esta adaptación, pero ¿qué cosas puedo hacer dentro de mi clase que le pueda servir a todos, incluso a este chico? Para que yo pueda trabajar una sola clase con todos. Esa visión que deberíamos tener todos los maestros que creemos que somos responsables de nuestros estudiantes es la que esperamos que tengan todos los docentes. Entonces, requiero tener una visión dentro del diseño universal de aprendizaje para poder transformar esas adaptaciones curriculares que están en el día en algo que sea parte cotidiana de mi clase. ¿Y cómo puedo hacer eso? Nuevamente dentro de esto que hemos dicho antes que viene de arriba, ¿no? La cultura inclusiva y la política inclusiva que me cobija para poder hacer eso dentro de mi aula. Esto resulta un poco complicado cuando los maestros, por ejemplo, no tienen sus planificaciones microcurriculares, cuando ellos no están trabajando ordenadamente por su clase, sino que la hacen de manera improvisada, ¿no? Entonces yo llego, digo, me toca hablar del sustantivo, hablo lo del sustantivo, vea la página 4 y resuelva lo que dice allí. Entonces, eso no es favorable para nadie, no solo para los chicos que tienen necesidades educativas especiales, no para nadie. Entonces, tengo que buscar unas estrategias, hacer unas actividades que resulten atractivas para los niños y sobre todo que lleven involucrada
alguna emoción para que el niño pueda aprender con mayor facilidad. Recordemos que cuando nosotros aprendemos y nos emocionamos por algo, como el hecho de hacer un juego, por decir, hacemos una competencia entre grupos en que descubrimos cuáles son los sustantivos propios y cuáles son los comunes y corremos de un lado al otro, pues en esa emoción del chiste de trabajar juntos, pues no olvido cuáles son los comunes y cuáles son los propios. Eso simplemente es lo que pedimos y eso es lo que esperamos. Aquí 4 cosas que has mencionado. No se detectan las necesidades educativas especiales a tiempo. No hay una respuesta distrital inmediata, o sea, no siempre. La respuesta no es distrital. La respuesta no es distrital. La respuesta sería dentro de los DS propios de cada institución. Respuesta DS no es inmediata. Luego, el DIAC, como un documento base para los procesos de inclusión, se pierde con la falta de seguimiento o actitudes adversas. No sé si eso resume lo que has mencionado. Y finalmente, una vez que se tienen los documentos necesarios, los docentes no siempre tienen las competencias y las actitudes para llevarlo a la práctica. Entonces, como ahí hay que estás mencionando. Ya, finalmente, conversar un poco sobre la gestión comunitaria. Sobre la gestión comunitaria. Estamos hablando aquí al respecto de temas que tienen que ver con padres de familia, con la comunidad alrededor de la institución, con el municipio, con la comunidad en general, ¿no? Entonces partamos de los cercanos, que son los padres de familia. Si yo no estoy muy segura de qué es la inclusión, cómo se hace y hacia dónde quiero llegar, ¿cómo puedo convencer a otra persona de que sí lo sea? Entonces, si yo no vivo todo esto que hemos conversado antes, sería un poco complicado pedirle a otro, como los padres de familia, que se pongan en una posición similar a la mía. Entonces, tengo yo estar seguro como en todas las cosas. Cuando tú quieres convencer a alguien, tú tienes que vivir eso de lo que lo quieres convencer para poder explicarlo, ¿no? Entonces, quizás si nosotros desde el principio trabajáramos en conjunto con los padres de familia, y no con los padres de los niños con necesidades educativas especiales solamente, que ese es un punto aparte, sino con los padres de todos los niños para trabajar en comunidad. ¿Ya? Los padres de los niños con necesidades educativas especiales requieren un apoyo que podría surgir del DS como un acompañamiento en la situación que está presentando mi hijo, porque algunos no conocen lo que sucede. Algunos son muy renuentes a lo que está sucediendo porque no conocen sobre lo que es. O sea, solo te están diciendo que tu hijo tiene un problema y los hijos de míos nunca tienen problemas. ¿Por qué me vas a decir eso? ¿No? Entonces, esa explicación. Y luego cuando los niños tienen un diagnóstico, requieren un acompañamiento quizás de otros padres, quizás de los psicólogos del DS, para que ellos sepan de qué manera pueden ayudarle a sus hijos. No solamente en la parte académica, sino en la situación de vida y de vida futura que van a tener. Respecto a otros miembros de la comunidad, tenemos, por ejemplo, las relaciones que se pueden tener con el sector de salud, por ejemplo, o con el MIES. ¿Sí? Tenemos como muy dividido en la cabeza educación, educación, salud, salud, ya, pero esa no es la idea. La idea incluso está en la Constitución, incluso está en la Ley de Educación, en que podemos relacionarnos con otros grupos para mejorar la gestión. El punto es que no se hace, y ahí volvemos otra vez a lo que habíamos dicho de la gestión directiva, ¿no? Si yo estoy bien sentado en mi puesto y no quiero hacer más nada, pues no lo hago. Yo puedo hacer desde la escuela, establecer nexos con el centro de salud cercano para evaluaciones que yo requiera hacer a los niños. Para situaciones de salud, para charlas de salud a los padres, puedo trabajar en conjunto. Y luego lo otro es que tenemos algunas instituciones, municipio, por ejemplo, y también otras, digamos, unas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que están trabajando por lo mismo que estoy trabajando yo, pero como yo soy yo, no quiero trabajar con nosotros. Entonces, si yo me uno con ellos, podría ser que mis chicos que tienen dificultades, digamos, de lenguaje,
reciban apoyo del patronato que tiene terapista de lenguaje o de alguna ONG, digamos, qué sé yo, el Rostro de Cristo, que quiere trabajar también con terapia de lenguaje y que ellos vayan a la escuela y trabajen con los niños. Entonces, eso hace que yo pueda trabajar en conjunto con otras personas. Te pregunto, Puedo Karen, unirme. discúlpame que Sí, te interrumpa. En ese sentido, las instituciones como tal, la institución, la escuela, ¿tiene la competencia de hacer eso? Te lo pregunto por un tema desde un punto de vista administrativo. legales, lo puede hacer de manera legal, sí, lo puede hacer. Eso está en la Constitución y en la ley. Solo hay que tener la voluntad. Mira, incluso si yo tuviera un niño con una discapacidad auditiva, puedo solicitar al Angélica Flores, que una de las maestras de allí, que sabe lengua de señas, vaya a enseñarle a los maestros y a los niños lengua de señas. O puedo solicitarle al patronato, no sé si ahora lo tenga, pero tenía el patronato antes personas que enseñaban lengua de señas en las escuelas, incluso a la universidad le fueron a dar clases, entonces tengo que conectarme con otras personas. No puedo esperar sentado que vengan del distrito alguien y me diga, oye, haz esto, cuando yo lo podría estar buscando. Ahí vendría a conectarse un poquito la parte directiva con Volvemos gestión a la comunitaria. directiva. Sí, en el punto anterior que tú dijiste sobre la relación entre los ministerios, es un tema más tipo meso, ¿no? Estamos hablando de cómo deberían conectarse, tener una interrelación mucho más fuerte los ministerios de salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social, incluso otros No ministerios, debería Ministerio de Finanzas y todo para... hacer desde mi escuela. O sea, lo puedo hacer también desde mi escuela para relacionarme con el centro de salud que hay en el barrio o en la parroquia. Claro, ya. Y este es el involucramiento Que que no deben tener las instituciones. necesito arriba. ¿Sí? Eso es algo que puede hacerse de manera directa. ¿Tú consideras tal vez que hay algún otro? Mira, que he marcado aquí 3 puntos que son involucramiento de las familias alrededor de la inclusión, no solo a los padres, familia y los niños con necesidades educativas especiales, como tú lo has dicho, sino a toda la comunidad de padres de familia, para que conozcan sobre la inclusión, sobre la discriminación, sobre todo este tipo de situaciones, sobre la diversidad y también las relaciones entre los ministerios y como tal desde la institución, el involucramiento que debe tener esta institución con otras unidades educativas, con otras, con Ministerio de Salud, con ONGs, con fundaciones, con empresas que quieran contribuir, con el municipio, con el patronato, etcétera, etcétera, que son muchas de las posibilidades que a nivel directivo se presentan para atender las necesidades educativas especiales. Aparte de estas 3, ¿consideras que hay algo tal vez que se nos esté escapando que sea muy importante en cuestión de gestión comunitaria? No, yo creo que ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias, Karen. Listo. Yo con esto Ok, gracias. quedamos muy satisfechos y creo que los estudiantes van a sacar mucho provecho de este conversatorio que hemos tenido. Te agradezco. Listo, muchas gracias. Nos vemos entonces.